acciones demoníacas, San Agustín enseña que siempre está ojo a visor contra nosotros el enemigo antiguo, no nos durmamos. Sugiere halagos, pone celadas, introduce malos pensamientos y para llevarnos a dolorosa ruina, pone delante lucros y amenaza con perjuicios. Todos, ahora y cada uno, es probado, cada cual a su modo. Pablo VI, en el famoso discurso en noviembre de 1972, concreta más. La presencia del demonio está señalada en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama el Dios de este mundo y nos pone en guardia sobre la lucha a oscuras que nosotros cristianos debemos mantener no con un solo demonio, sino con una pluralidad pavorosa. Revestíos, dice el apóstol, de la coraza de Dios para poder hacer frente a las asechanzas del diablo, que nuestra lucha no es solo contra la sangre y la carne, sino contra los principados y las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos de los aires, y que se trata no de un solo demonio, sino de muchos diversos pasajes evangélicos nos lo indican, pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, y con él muchos, todos criaturas de Dios, pero caídos, porque fueron rebeldes y condenados, todo un mundo misterioso, revuelto por un drama desgraciadísimo, del que conocemos muy poco. Conocemos, sin embargo, muchas cosas de este mundo diabólico que afectan a nuestra vida y a toda la historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original. Por aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, del que solo la redención de Cristo nos pudo liberar. Es una historia que sigue todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo y las frecuentes alusiones de la Sagrada Escritura y de la liturgia a la agresiva y opresora potestad de las tinieblas. Es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos también que este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con alevosa astucia actúa todavía. Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Debemos recordar la parábola reveladora de la buena semilla y de la cizaña, síntesis y explicación de la falta de lógica que parece presidir nuestras sorprendentes vicisitudes, inimicus homo hoc feci. El hombre enemigo hizo esto. Él es el homicida desde el principio y padre de toda mentira, como lo define Cristo. Es el insidiador sofístico del equilibrio moral del hombre. Es él, pérfido y astuto encantador, que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar para introducir en él desviaciones, tanto más nocivas cuanto que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Este capítulo sobre el demonio y sobre la influencia que puede ejercer tanto en cada una de las personas como en comunidades, sociedades enteras o acontecimientos, sería un capítulo muy importante de la doctrina católica que debería estudiarse de nuevo, mientras que hoy se le presta poca atención. Piensan algunos encontrar en los estudios psicoanalíticos y psiquiátricos o en experiencias espiritistas, hoy excesivamente difundidas por muchos países, una compensación suficiente. Se teme volver a caer en viejas teorías maniqueas o en terribles divagaciones fantásticas y supersticiosas.
Hoy prefieren algunos mostrarse valientes y libres de prejuicios, tomar actitudes positivistas, prestando luego fe a tantas gratuitas supersticiones mágicas o populares, o peor aún, abrir la propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, a las experiencias libertinas de los sentidos, a aquellas otras deletéreas de los estupefacientes, como igualmente a las seducciones ideológicas de los errores de moda. Fisuras estas a través de las cuales puede penetrar fácilmente el maligno y alterar la mentalidad humana. No se ha dicho que todo pecado se deba directamente a la acción diabólica, pero es sin embargo cierto que quien no vigila con cierto rigor moral sobre sí mismo se expone a la influencia del mysterium iniquitatis, a que se refiere San Pablo, y que hace problemática la alternativa de nuestra salvación. Nuestra doctrina se hace incierta, por estar como oscurecida por las tinieblas mismas que rodean al demonio. Pero nuestra curiosidad, excitada por la certeza de su existencia múltiple, se hace legítima con dos preguntas. ¿Existen señales y cuáles de la presencia de la acción diabólica? ¿Y cuáles son los medios de defensa contra un peligro tan insidioso? La respuesta a la primera pregunta impone mucha cautela. Si bien las señales del maligno parecen hacerse evidentes, podremos suponer su acción siniestra allí donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra, etc. Pero es una diagnosis demasiado amplia y difícil, que ahora no pretendemos profundizar y autenticar, no carente, sin embargo, para todos de dramático interés, a la que también la literatura moderna ha dedicado páginas. El problema del mal sigue siendo uno de los mayores y permanentes problemas para el espíritu humano, incluso tras la victoriosa respuesta que da el mismo Jesús. Sabemos, escribe el evangelista San Juan, que somos nacidos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. A la otra pregunta sobre qué defensa, qué remedio oponer a la acción del demonio, la respuesta es más fácil de formular, si bien sigue difícil actualizarla. Podremos decir que todo lo que nos defienda del pecado nos defiende por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia adquiere un aspecto de fortaleza y asimismo cada uno recuerda hasta qué punto la pedagogía apostólica ha simbolizado en la armadura de un soldado las virtudes que pueden hacer invulnerable al cristiano. El cristiano debe ser militante, debe ser vigilante y fuerte, y debe a veces recurrir a algún ejercicio ascético especial para alejar ciertas incursiones diabólicas. Jesús lo enseña indicando el remedio en la oración y en el ayuno, Marcos 9:29. Y el apóstol sugiere la línea maestra a seguir. No os dejéis vencer por el mal, sino venced al mal con el bien. Romanos 12:21, Mateo 13:29. Las tentaciones internas son las más frecuentes, como enseñan muchos santos padres. Las cosas que proceden de la naturaleza y las que parten de nuestra voluntad son de poca importancia comparadas con la guerra implacable que nos tiene declarada el demonio. San Juan María Vianney, que tuvo que soportar muchas insidias externas, recuerda que nos dice también San Pedro: vigilad constantemente, pues el demonio está rondando cerca de vosotros como león rugiente, que busca a quien devorar. Y el mismo Jesucristo nos dice:
Orad sin cesar para que no caigáis en la tentación. Es decir, que el demonio nos acecha en todas partes, de manera que es preciso contar con que en cualquier parte o en cualquier estado que nos hallemos, nos acompañará la tentación. Desde el siglo IV nos llega este aviso. Nuestro enemigo, el diablo, nos rodea siempre, tratando de quitarnos la semilla de la palabra que ha sido puesta en nosotros. Son muy frecuentes los consejos para vencer la tentación. Veamos algunos. Como general competente que asedia un fortín, estudia el demonio los puntos flacos del hombre a quien intenta derrotar y lo tienta por su parte más débil. Y más sutilmente sus armas son la astucia, el engaño y la torpeza espiritual, y sus despojos los hombres engañados por él. 2 pasos del diablo: primero engaña y después de engañar intenta retener en el pecado cometido. Suponed, por ejemplo, que sobre las calles de una populosa ciudad cayera de repente la oscuridad. Podéis imaginar, sin que yo os lo cuente, el ruido y el clamor que se producirían. Transeúntes, carruajes, coches, caballos, todos se hallarían mezclados. Así es el estado del mundo. El espíritu maligno que actúa sobre los hijos de la incredulidad, el Dios de este mundo, como dice San Pablo, ha cegado los ojos de los que no creen. Y he aquí que se hallan forzados a reñir y discutir porque han perdido su camino, y disputan unos con otros, diciendo uno esto y otro aquello, porque no ven. Hoy lo expresaríamos imaginando una falta total de electricidad, sin la que no somos casi nada. San Gregorio Magno dice que el lobo roba y dispersa las ovejas, porque a unos los arrastra la impureza, a otros inflama con la avaricia, a otros los hincha con la soberbia, a otros los separa por medio de la ira. A este le estimula con la envidia, al otro le incita con el engaño. De la misma manera que el lobo dispersa las ovejas de un rebaño y las mata, así también hace el diablo con las almas de los fieles por medio de los... Siendo un ángel apostata, no alcanza su poder más que a seducir y apartar el espíritu humano para que viole los preceptos de Dios, oscureciendo poco a poco el corazón de aquellos que tratarían de servirle, con el propósito de que olviden al verdadero Dios, sirviéndole a Él como si fuera Dios. Esto es lo que descubre su obra desde el principio. Conviene saber que los espíritus inmundos no pueden conocer la naturaleza de nuestros pensamientos. Únicamente les es dado columbrarlos merced a indicios sensibles, o bien examinando nuestras disposiciones, nuestras palabras, o las cosas hacia las cuales advierten una propensión por nuestra parte. En cambio, lo que no hemos exteriorizado y permanece oculto en nuestras almas, les es totalmente inaccesible. Inclusive los mismos pensamientos que ellos nos sugieren, la acogida que les damos, la reacción que causan en nosotros, todo esto no lo conocen por la misma esencia del alma, antes bien por los movimientos y manifestaciones del hombre exterior. Enunciemos algunas de las actividades externas que se añaden a las internas que padece cada uno. El Catecismo dice al respecto: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraído a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne
solo puede ser practicado por un obispo o un sacerdote con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. En ocasiones coexiste la posesión y la enfermedad. Manifestaciones de la posesión, según los expertos, se puede hacer una clasificación. Primero, ante lo sagrado o lo religioso, se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. 2. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en la próxima. Tercero, el enfermo en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí no recuerda nada, la amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis. Durante esa crisis, una segunda personalidad emerge. Cuarta, esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. 5. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. 6. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda. En todo momento distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrapsíquico. No observa una conducta delirante. 7. En algunos casos aparecen alucinaciones sensoriales. Concretamente exponen que esporádicamente ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo o oyen ruidos. Por el contrario, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. 8. No se observa ningún antecedente familiar que pudiera hacer pensar en patologías mentales con base genética. En la mayor parte de los casos, estos fenómenos de posesión se producen tras participar en algún tipo de rito esotérico, ouija, práctica de espiritismo, santería fortuana, macumba, vudú, etc. Este tipo de personas, tal como se ha mencionado en el punto 7, sufren alucinaciones sensoriales siempre con una temática muy precisa, la referida en el citado punto, pero no se ven afectadas por ningún tipo de delirio. Signos de posesión.
entrar en trance con los ojos en blanco, aversión repentina e irracional por su intensidad a todo lo sagrado, crucifijos, misa, etc. Aunque este signo no se da en todos los procesos, lo que sí que se da siempre es la pérdida de conciencia mientras emerge una segunda personalidad tan maligna. Si todo esto sucede tras haber realizado algún acto esotérico, entonces hay razón suficiente para ir a ver al sacerdote encargado de discernir estos. Infestación. Es el fenómeno por el que un demonio posee un lugar. La infestación de la casa puede ocurrir cuando en esa casa se ha practicado de forma continuada espiritismo, ritos satánicos, santería o cualquier otra forma de esoterismo. El demonio, al poseer un lugar, puede mover cosas a voluntad o provocar ruidos u olores. La infestación nunca provoca la posesión de ninguna de las personas que viven en ese lugar. Influencia. Así como en la posesión es posible llegar a la completa seguridad o al menos a una certeza moral de que una persona está sufriendo eso. Fenómeno, la posesión, no ocurre lo mismo con las influencias demoníacas que algunas personas sufren. En el caso de las influencias todo es más etéreo, más difuso y en la mayor parte de los casos de imposible comprobación. Digo en la mayor parte de los casos, porque en otros la conexión causal entre el demonio y unos sufrimientos sí que está más que demostrada. Es cierto que ha habido casos en que determinadas visiones, pesadillas interminables, problemas aparentemente psicológicos y otras cosas, han probado tener una conexión con la acción del demonio. En los casos en los que la ciencia médica, después de años o meses, no logre solución, se puede probar con la oración, pero siempre teniendo en cuenta que no es posible llegar casi nunca a saber con seguridad si todo es natural o algo tiene que ver con el demonio. Si la persona rezando se encontrara cada vez mejor y esta mejoría tuviera un carácter duradero, entonces sería signo de que aquello tenía una causa que iba más allá de la naturaleza. Maleficio. Mucha gente se pregunta si tiene efectividad el maleficio, es decir, aquello que se hace para dañar a alguien con la intervención del demonio. Algunos inadecuadamente lo llaman mal de ojo, aunque nada tiene que ver con la mirada ni con el ojo. Lo primero que hay que decir es que el que hace un maleficio como el que lo encarga serán los primeros perjudicados por el demonio. Sin duda serán perjudicados o con algún tipo de influencia demoníaca o con la posesión o con enfermedades. Nunca se invoca al demonio en vano. La efectividad contra el que se ha hecho depende de la voluntad de Dios. Dios permite que en nuestra existencia sobre la tierra haya bienes y males, porque la vida es una prueba antes del juicio. Por supuesto que la persona que ora y vive en gracia de Dios está protegida por Dios. Cuanto más se ora y se lleva una vida espiritual, uno está más protegido. ¿Cómo se puede saber si alguien es víctima de un maleficio? Pues no hay modo posible, ya que la acción del demonio es invisible. Solo es seguro cuando se produce una posesión o una influencia demoníaca en la persona cuyos signos sí que son visibles al exorcista. También es posible saber que un mal es fruto de un maleficio cuando ese mal viene acompañado de hechos preternaturales malignos, pero salvo que aparezcan cosas externas que delaten una causa demoníaca, no se podrá nunca saber si algo viene de causas naturales o no. ¿Qué hacer si uno tiene alguna sospecha de que alguien ha hecho un maleficio contra él? Como ya se ha dicho, no es posible casi nunca llegar a la certeza en esta materia.
materia, ni siquiera para el especialista, mucho menos para una persona particular sin grandes conocimientos sobre el tema. Pero si un maleficio ha sido practicado, el único modo de destruirlo es hacer justo lo contrario, invocar a Dios. Es decir, si una persona ha invocado al demonio para hacer el mal, se trata de que la víctima invoque a Dios para que le proteja, le ayude y le bendiga. El bien siempre es más fuerte que el mal. El ritual de exorcismo incluye la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler al ente, en este caso un demonio, como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos, donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús. 7 casos específicos de posesión se relatan en los evangelios. En los primeros siglos no existían fórmulas precisas para exorcizar, aunque sí el carisma de expulsar demonios, el cual era usado por los apologistas cristianos para mostrar la divinidad del cristianismo, por ejemplo, Tertuliano o Minucio Félix. El primer libro con fórmulas de exorcismo es el Statua Ecclesiae Latinae, a fines del año 500. Surge así una literatura exorcista, con libros como el Malleus Maleficarum de 1494, J. Sprengurus, el Flagellum Demonum de 1606, B. Polydorus, Manuale Exorcistarum, C. Brongniolus, 1720. Tras el Concilio Vaticano II, se publicó un nuevo ritual romano de exorcismo.